equipos se puedan conectar. Entonces, lo que estamos haciendo es una discusión sobre las muestras para petrografía y como les había comentado, de ahí ustedes tienen un curso de petrografía que están llevando. Entonces, más bien lo que vamos a hacer es una discusión en conjunta de dónde muestrear y qué tipo de roca seleccionar, digamos, con base en lo que hemos visto de las giras y para qué, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que estamos. Yo lo que hice fue poner una presentación de diferentes fotos que tomamos, bueno, que tomé de la cantera y podríamos discutir entre todos. Más bien, me gustaría que sean ustedes los que discuten dónde debería uno, si va a hacer un análisis petrográfico, dónde muestrear y por qué consideran importante, como para ir haciendo ahí una discusión conjunta, ¿verdad? Entonces, si les parece, y lo que voy a hacer es compartir la pantalla y vemos eso. Denme un segundo. Y modo presentación. Ahí está, ¿verdad? Un segundo. Y llegamos al primer afloramiento de la gira. Ahí, digamos, no sé, hagamos el siguiente ejercicio. Rayemos las diferentes unidades geológicas y si tuviéramos que hacer un análisis, digamos, petrográfico de, de ese afloramiento o de los afloramientos, ¿qué haríamos o dónde muestrearían, qué recomendarían hacer, inclusive, digamos, y qué estructuras podemos describir ahí? Yo ya vi algunas de las descripciones, estoy en eso, no he terminado de ver todas, me parece que mejoraron bastante, pero hagamos el ejercicio acá, de lo que discutimos en el campo, vimos qué, qué es lo primero, por dónde empezamos. Tienen el control y pueden rayar y todo. O prefieren que yo seleccione alguno y que nos comente. No, y yo creo que lo primero es como hacer una observación general del afloramiento para ver cómo se comporta. Bueno, yo creo que a todos nos pasó que al inicio fue un poco confuso, digamos, la parte de brechos, ¿verdad? Porque, bueno, la parte brechosa de las coladas, porque en sí cuando uno la veía, yo le decía a los compañeros que cómo describirían la matriz, porque yo no veía como tal una matriz, no la veía café ni nada por el estilo. Entonces, el afloramiento era muy grande y solo en la parte después hacia el sur, creo que era eso, después del túnel era que se veía enfrente de la colada de lado, ¿verdad? Ya más claramente. Entonces, sí, yo creo que la primera parte sería como eh, una observación general del afloramiento. Ok, ok, muy bien. Y inclusive recorrer todo el afloramiento, ¿verdad? Porque mucha gente tal vez se concentra en ese punto y empieza a describir, por así decirlo, voy con el rojo, digamos, yo llego y observo acá, muchos se quedaron como aquí al inicio, donde está la flecha amarilla más bien, y describiendo toda esa secuencia, pero tal vez es muy importante ver lo que está haciendo Raquel ahí, moverse de aquí para allá, para observar diferentes puntos del afloramiento y cómo es ese contacto, porque entonces empieza uno a ver con una lupa acá a mucho detalle cómo es, aquí está con tal y tal cosa,
y en otros lados puede ser totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, digamos, una de las primeras cosas ahí es observar bien, digamos, el afloramiento, recorrerlo y decir, ok, este punto me interesa, tal vez este punto me interesa, y por allá, no sé, hay otro punto que me interesa, que sería como eh, en el mismo afloramiento, ese punto de acá, ¿verdad? Que parecía muy chiva y muy diferente donde estaban esos túneles y el soncho. Entonces, eso es lo más importante, digamos, al inicio. Eh, a la hora de describir estas unidades, estamos acá en estratigrafía ígnea, ¿verdad? ¿Qué observaciones fueron las más importantes, digamos, que realizaron? No sé, o digamos, traten de a la hora de describir, tratar de poner en palabras lo que están viendo, de tal manera que si alguien no puede ver una foto, lo entienda. Es como un reto, un arte, ¿eh? Pero es una buena manera de decirlo. Digamos, ok, si yo pongo eso solo en palabras, ¿es suficientemente entendible o siempre ocupo una imagen de apoyo? Entonces, digamos, un afloramiento como este, no sé si alguien nos quiere describir eh, lo que, con palabras, qué es lo que pusieron, qué es lo que ven ahí. No sé. Vamos a escoger a Raquel ya que anda ahí caminando. Sí, de hecho yo iba a comentar que lo primero que estaba haciendo, como no tenía muy claro el objetivo, digamos, de la primera sesión, estaba buscando como secciones para dividir el afloramiento y describir por partes, digamos, donde se viera algún cambio. Y lo que estaba haciendo ahí era contando pasos, digamos, para tener más o menos una dimensión y apuntar eso. Entonces ya iba como por partes. Lo primero que, bueno, lo segundo que hice después de eso fue ya ver lo de las capas que habíamos establecido, las lavas brechosas, la pómez y la parte más masiva, ¿verdad? Las todas de arriba. Ok. Nada más ahí, Raquel, digamos, cuando, como para seguir con el ejercicio, cuando usted pone o lo dice, son estas capas, pero entonces las lavas brechosas sobreyacidas por pomes de tanto a tantos metros, como para en las descripciones o algo así, siempre contemplar eso. ¿Cuál? No solo cuáles son las capas, sino cuál está sobre cuál y aproximadamente los espesores, ¿verdad? Ahí, Ujú. y digamos, ve, por ejemplo, algo muy práctico a nivel de afloramiento, digamos que, no sé, Ale mide como, que medirá 1,75, ¿verdad? Entonces aquí ya podríamos tener una estimación visual, ¿verdad? De cuánto tiene, pero igual ustedes tenían las curvas de nivel, puede ser muy exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, en diferentes puntos de observación, el afloramiento, ahora voy a hacer un croquis acá. Eso es algo exagerado, ¿verdad? Pero tenía diferentes alturas. Acá cerca del túnel, cerca del nido de sonchos y hacia el final, ¿verdad? Porque venía bajando. Entonces las alturas van a ser relativamente distintas. Muchas veces hacen el croquis así como rectangular, largo por alto, pero esa altura no es así porque hay una pendiente, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea malo el croquis, ¿verdad? Que conste ahorita, porque ahí son anotaciones. Pero a la hora de escribir, digamos, en cada uno de los puntos, ok, la altura estimada, si tienen una coordenada GPS de ese punto, ¿verdad? Con las curvas de nivel, ya tienen el Z prácticamente que va a tener ahí. Digamos que aquí son 10 metros y en otro punto, tal vez en el punto 2 pudo haber sido 8 metros y en el punto 3 tal vez 6 metros, ¿verdad? Entonces son como anotaciones importantes ahí que a tomar en cuenta.
a la hora de escribir. Entonces, no sé si Gustavo nos quiere dibujar las diferentes capas ahí sobre la foto. Ok, deme un momento. Bueno, primero está las lavas brechosas, que yo creo que aquí afloraba muy poquitito. Si no estoy mal, era como por acá. Y volvían a aparecer por allá, si no mal recuerdo. Después está la Pómez, que parecía, me parece, por aquí. Por acá más bien seguía, en esta parte. Ajá. Y ya el resto era la parte masiva. Eran como, sí, como 2 metros y algo que estaban expuestas las lavas brechadas y la piedra pómez. Ok. Ok. Y arriba, masiva, ¿cómo le llama a esa unidad masiva? Eh, Nimbrita. Era de imbrita, ajá. Ajá. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esa interpretación? Pero coincide con lo que yo escribí. No, yo puse Sí, que eran tobas, no puse que eran inhibites, pero di, las tobas, creo que la toba es como parecida, dos, digamos, sí entra como en Ujú. misma descripción. Toda ignimbrita es toba, entonces. Pero no Eh, todo, no toda sin nimbrita, ajá, sino depende de del tamaño de la explosión. Entonces, si uno se queda a nivel de toba, Sayen es un poco más cauto. Esas sí son ignimbritas de la formación Tiribí, ¿verdad? Pero ahí lo ven. Digamos, voy a dibujar un poco sobre esa foto. Digamos, vamos a hacer lo siguiente. Lavas brechosas, ¿verdad? Que es lo que pusieron en la base. Después las pómez. Y después tenemos las ignimbritas, que casi no se ve ahí arriba. Pero entonces, esta lava brechosa, sí, casi que venía por acá. No vamos a cortar a los compañeros. Bueno, Leslie, cortémoslo. Y venía más o menos en el túnel como por ahí ya se nos pierde, ¿verdad? Y ya hay duda. Pero algo importante es que ese lado pasaba acá también. Entonces, a nivel de mapa de afloramientos, ¿verdad? Es muy factible que todo esto corresponde a esas lavas brechosas, ¿verdad? Ahí estamos claros. En toda la base y mapa de afloramientos es una vista en planta, si yo viera de arriba, entonces todo eso debería ser lavas brechosas. Seguimos de hecho, con... toda la Ajá. sección, si no me equivoco, afloraba al otro lado también, ¿verdad? Con los Ujú. mismos espesores. Sí, acá. Entonces, después viene el nivel de pómez, más o menos como por acá no es tan claro el contacto, tal vez ahí me pase un poco, pero bueno, acá lo voy a hacer punteado porque realmente no lo veo tan claro y se venía por aquí en el túnel. Y acá digamos que viene por acá y salía acá esa pómez, ¿verdad? Más o menos. Entonces, algo como así, un poco irregular, ¿verdad? A veces subía, bajaba, no era así como tan regular. Y después todo esto ya sería la otra formación que son las ignimbritas, formación Tiribí. Pero aquí una particularidad que les comenté a algunos, no sé si todos tuvieron la oportunidad de hacerlo así, pero sí, al ver la vista en planta acá y las curvas de nivel, la capa de todas queda cortada en el modelo de curvas, es decir, queda un pedazo a este lado, un pedazo a este lado en planta, pero no queda en medio. En medio del túnel no existen las tobas, sino como hasta el final del túnel acá que empiezan a aparecer, ¿verdad? Que ahí sí se veían. Entonces, más o menos así, es como algo tridimensional lo va haciendo uno mapa de afloramientos. Uno va a hacer un croquis de
de libreta, ¿verdad? Entonces, y básicamente es dibujar eso, como hacer eso que hemos hecho y ponerle nombres. Si vamos a hacer un muestreo, hubo una gente que sacó un círculo acá, muy bien, yo creo que ya estaban haciéndolo, de una muestra de pomen, ¿cierto? Creo que fue Jan. Sí, Daniel Vargas también sacó, pero como había gradación, digamos, sacamos 2 muestras. Ok, Ujú. entonces, algo ahí importante es, digamos, si ustedes sacan la muestra, digamos, 1 y 2, ¿verdad? O lo que sea, es que la hagan orientada si tienen la posibilidad. Es decir, eso, ustedes hicieron, voy a hacerlo como si fuera acá. Ustedes llegaron y empezaron a cortar acá, ¿verdad? Y la sacaron bastante completa, muy bien, pero uno puede poner una marca en la muestra o sacarle una foto con algo y decir, ese es el techo. Entonces, en su muestra de mano, si se lo permite, le puede medir, digamos, hacia arriba si cuál es la gradación, si es positiva, si es negativa, etcétera. Si usted no la orienta, se pierde de hacer eso. Algunas muestras tienen importancia ser orientadas, otras no. Digamos, la parte masiva de la andesita no, no vale la pena, pero tal vez algunas muestras o nimbritas vale la pena ver la orientación. O rocas sedimentarias, digamos, si ustedes tienen alguna estructura en el estrato, vale la pena marcar cuál es el techo, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Acá, si vamos a hacer un análisis, un estudio geológico a detalle, ¿verdad? Para hacer, o bueno, pasémonos para variar un poco, para hablar, avancemos un poco, movámonos en nuestra gira virtual. Me gusta hacer eso porque es como un refuerzo de lo que vimos, pero no sé. Sí, estamos acá. Ahora, ¿verdad? Entonces acá, respetando los mismos colores, acá tenemos la capa de pómez y más o menos acá tenía un espesor mayor, ¿verdad? Era mucho mayor aquí o ligeramente mayor que lo que tenía acá en el punto 1. Y las brechas, justo donde está el otro muchacho, el de allá, tenían un espesor como hasta de 7, 8 centímetros, 8 metros. Ajá, subían bastante acá, ¿verdad? Acá subían. Entonces, a nivel de mapa de afloramientos, en esa parte podría verse reflejado. A veces las curvas les compro que están muy pegadas ahí y es difícil dibujar eso. Y en esos casos es más fácil un perfil, ¿verdad? Pero sí es importante a la hora de escribir, digamos, ver esas variaciones de espesor y todo acá, ¿verdad? Que aquí como que tiene variaciones laterales. Eso podría darnos alguna idea del tipo de roca. Y bueno, acá está ya la ignimbrita. Muchas veces, como para ver las ignimbritas, uno ya sabe qué tipo de roca es esta. Si uno no se puede subir hasta ahí, busca qué roca está cayendo frecuentemente de acá y que sea diferente a lo que estoy viendo. Mira, sí, eso parece que viene de ahí arriba. Es una manera. La otra, se suben ahí, escalan con la piqueta y toman la muestra, pero a veces no es posible. Entonces, es una manera o caminan hacia abajo, donde se aflora. Más o menos también, digamos, ese tipo de anotaciones, ok, varía el espesor en ese punto, en ese otro, y es como lo que uno esperaría anotar en libreta, ¿verdad? Punto 1, entonces, coordenada GPS. Punto 2, coordenada GPS o alguna referencia. Sí, tantos pasos de Raquel. Hacia el norte, hacia el sur, hacia tal lado, y ahí vamos viendo. Acá, digamos, ahora sí, vamos a muestrear o hacer un análisis vulcanológico más a detalle de esto. ¿Qué, qué haríamos? ¿Cómo lo describimos? Y yo diría que son 3 eventos diferentes, ¿no?
Sí. ¿Y qué ocuparíamos hacer de cada uno? Digamos, ustedes dicen, ok, yo los contrato para que me hagan un estudio geológico ahí y me digan todo lo que pueden sobre ese evento. Di, profe, yo haría primero la descripción así como la estamos haciendo, la visita al campo y la toma de muestras. Y se harían secciones para ver si se puede correlacionar esta unidad con algunos afloramientos o pozos encontrados en otras zonas del Valle Central y establecer relaciones de ¿Y edad, composiciones, dónde sacaría muestras ahí? de, bueno, de este lugar, del cañones de ríos y algunos pozos. No, pero Y que están- específicamente en esa foto, ¿dónde ubicaría, digamos, raya ahí, dónde sacaría muestras? Como para, Bueno, de la parte brechosa está ahí un poco difícil, hubiera sacado más de abajo, viendo que las dos son es lo mismo, digamos. Y en la parte de Pómez también hubiera encontrado un lugar, no sé, bastante sano, digamos, para sacar la muestra, que no se vea muy meteorizado, porque nada nos serviría en la sección. Bueno, sí sirve, pero ok, entonces una muestra ahí y de las brechas mejor ahí no, dice. sí, mejor abajo, porque eran lo mismo y habían bloques más grandes, como para, Igual aquí tiene uno muy grande que casi que no se lo puede, ni le cabe en el bulto, ¿no? pero puede ser Ese no es caído el de, criterio. puede ser caído de aquí, no sabemos. De ahí, si es la misma litología de lo que se ha ahí metido, tal vez no, ¿verdad? ¿Alguien con alguna idea complementaria? No sé. No sé qué eran como esas cuevas, pero ahí se veía bastante sano. Nadie se metió, creo yo. Yo me metí. ¿Usted se metió? Sí. Supongo que ahí tiene que estar sana la roca. Sí, se veía bastante bien. Son túneles porque son artificiales, la cueva es natural. Ok, vean. No sé si... mm, Luis, ¿qué opina? Y haría complementario ahí, si tuviera que decir. Descríbame eso a súper detalle. De ahí, profe, no sé, digamos, yo lo que quería es eso que usted dijo, que ya se habló, digamos, de describir cómo va variando los contactos, sí, porque eso nos da como pistas de lo que pasó, bueno, de la topografía pre-eventos y por qué están así, ubicados, algo así. Ok. Ve, digamos, por ejemplo, ¿qué se podría hacer ahí? Como, por ejemplo, bueno, importante de tal vez sí tomar una muestra de acá, digamos, no sé, la M1, para ponerle un código. Después, en esta sección donde está la POMES, ¿verdad? Digamos que es esta sección, por ejemplo. Podríamos levantar, hacer un levantamiento que se llama tefroestratigrafía, que es como hacer una columna estratigráfica, solo que en tefras, a mucho detalle. Entonces, igual como en una columna, medimos distancias, ¿verdad? Y apuntamos granulometrías. Entonces, podemos empezar y esa columna nos podría dar alguna idea, digamos, de una variación de grano, no sé, tenía gradación normal, inversa, ¿verdad? Inversa Bercel. era. Ujú. Entonces, Sí, y por pequeñas facies, digamos, 10-15 centímetros cada una con gradación inversa. ok, entonces podría ser diferentes erupciones. Vamos a hacer, eso sería como algo acá, que llega más grueso y viene acá más fino y después otro evento. Y en cada uno de estos eventos, digamos el evento 1, el evento 2
El evento 3, digamos que se mantuvo, porque no es un único evento, esa capa, posiblemente son, asumamos que nos quedó algo así, que pudimos diferenciar 5 eventos, entonces cada uno medimos su espesor, ¿verdad? Y medimos el tamaño del grano. Ok, predominantemente, ¿verdad? Porque obviamente va a haber de todo. Y tal vez a cada uno de esos eventos iban a tener características particulares de composición. Tal vez alguno de esos, no sé, voy a inventar ahorita, no voy a decir nada con sentido, pero tal vez alguno de esos tenga biotitas, otros no, o ese, digamos, tenga un porcentaje mayor de líticos. Y ese es 100% pómez. Profe, eso se puede ver en la sección, digamos, se pueden mandar un par o 3 muestras, digamos, de esa capa para ver eso. Sí, ahí lo importante, si usted va a hacer eso, es en qué punto estoy sacando Ujú. la muestra de esa columna, ¿verdad? Porque si no, de ahí no. Primero, agrupaciones, ¿verdad? De cada una de las capas, describir. Entonces uno dice, ok, la capa de pómez se encuentra compuesta por 5 subcapas. La capa 1, ok, ahí tenemos una muestra petrográfica. Y aquí le hacemos sección. Y ahí empieza uno a ver cosas, detalles. Pero si no tiene esa agrupación y tal vez va a ser algo muy general de toda la capa, ¿verdad? Entonces, si uno va a escribir en detalle, puede utilizar esa metodología. Para las brechas, ¿verdad? Digo, las facies brechosas de las lavas, uno podría, y primero en inspección visual, ¿verdad? Porque el micro va a ser algo muy, digamos, como ese puntito de todo el afloramiento. Se hace una petrografía, algo muy, muy puntual, pero y generalmente la descripción macro y agarrar una representativa sana, que sepa uno que viene de acá, si le va a hacer petrografía. Y después esto, que es una toba, también vale la pena, digámoslo de arriba, ver dónde estoy yo tomando la muestra, porque puede que la parte basal sea más diferente que la parte superior. Esto, digamos, va a tener mucha más compactación, por ejemplo, por el mismo peso del evento. Después vamos a tener a veces una brecha basal diferenciada en algunos metros, diferente de la parte masiva del medio. Entonces, es súper importante cuando tomamos muestras que las tratemos de ubicar en qué parte del afloramiento. Para eso, digamos, sirve mucho los croquis de campo. Voy a borrar acá. Y digamos, por ejemplo, si yo llego y hago un croquis de campo, ok, entonces hago acá y brechas, ¿verdad? Pómez y toda. Entonces yo llego y tomo una muestra acá y le pongo aquí al croquis 2 metros del contacto. Ven que con solo esas 3 líneas yo ya sé más o menos, tomé muestra 1, muestra 2. Entonces esa está a 50 centímetros y esa está a 1,5 metros. Entonces ya con simplemente esa información y ese croquis, entonces ese tiene la flecha aquí, el norte, una escala aproximada, pero yo ya tengo algo muy visual de dónde saqué las muestras. Ven, digamos, la importancia. Ok, la parte basal, a la hora de escribir la toba, en su parte basal o en sus primeros 2 metros se presenta como tal y tal y tal cosa. Porque uno, entre ustedes o con uno mismo, como sea, se puede agarrar del pelo. No, esa es brechosa. No, yo la vi con fiames, yo la vi como tal otra. Pero puede que aquí sea más fiames, aquí sea menos soldada. Entonces, a la hora de tomar muestras y de escribir, lo hacemos así. ¿Les parece?
Sí, profe, y usted ve como necesario ubicar la coordenada donde se va a tomar esas muestras. O sea, si ya Sí, yo claro. levanté, sí, Digamos, por ejemplo, si ustedes hacen ese croquis, al menos 2 puntos de referencia, digamos, véalo así, en el afloramiento, digamos, hacemos los puntos de ubicación de Google, tomamos un punto 1, un punto 2. Entonces, ok, si es, digamos, que tengo la coordenada GPS aquí y tomo la muestra acá y uso la misma, ¿verdad? Porque ya uno dice, ah, el nivel tal del afloramiento o a nivel de croquis ya lo ubica. Pero, digamos, si uso la coordenada 1, estando acá, ya si es 30 metros de diferencia. Entonces no podría tener uno variaciones laterales de la misma capa. Vean, digamos que esta pómez se ve muy diferente aquí que allá. Entonces, sí me parece como bien importante eso. y la parte brechosa puede comportarse de diferentes maneras, así como la capa de pómez y la ignimbrita, o en general. Sí, sí, no. Digamos, vamos a ir a, avancemos en la gira. Más abajo. Bueno, eso es una hacia abajo, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, acá. mm, ven, entonces, seguimos con la misma que estábamos utilizando, ¿verdad? Tenemos la capa de pómez. Ven qué diferente se ve acá en cuanto a espesor y todo. Si uno llega y dice, es un espesor de tanto, no es tan así. El espesor varía y depende mucho de la localización geográfica, por así decirlo. Ah, bueno, esa capa pasaba como, ven, en este caso sí pasaba por acá. Había un poquito de pómez y el contacto estaba como aquí por el techo. Entonces sí, pasaba el túnel, esa capa, y creo que se iba como por aquí, ¿verdad? Entonces, esa es ignimbrita. Y lo que preguntaba aquí, brecha. Entonces, la parte de la lava brechosa. En la lava brechosa podría ser, pero tal vez lo que me preguntaba Jan, si había que contemplar esa diferencia. Digamos, a veces son como más sectores, ahí no está tan estratificado, pero sí, digamos, la parte brechosa y masiva sí se diferencia claramente, ¿verdad? Entonces, eh, digamos, pasemos a la siguiente foto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario acá. Todos lo vieron más o menos así. Entonces, a nivel de mapa de afloramientos también, en este caso que acuérdense, la vista en planta, y vamos a tener aquí todo lo que eran las lavas abajo del túnel, ¿verdad? Y casi el talud, la pómez, que habíamos dicho que por el espesor que casi va a ser el ancho del lápiz, y lo que son las ignimbritas hacia ese sector, ¿verdad? Voy a borrar acá. Si seleccionamos muestras, ya hablando, digamos, en las lavas, esta figura me parece un poco más, o esa foto un poco más representativa, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer un estudio petrográfico de estas lavas, yo buscaría tal vez la parte masiva y podríamos ver hacia la parte más brechosa. Ven, entonces a nivel de afloramiento, podríamos decir que la colada, inclusive a nivel de mapa, casi que lo permite la escala, tiene algunas secciones más masivas
que son estas que marqué acá, y otras secciones más brechosas, ¿verdad? Entonces, uno podría diferenciarlo, mapearlo, tiene implicaciones mapearlo, sí, claro. Ustedes, digamos, si en este caso la aplicación directa es todo lo que se encuentre acá, ya está quebrado. Todo lo que se encuentre aquí en 2 ocupa ser tal vez voladuras y quebrador. Lo que se encuentre en 1, tal vez con el Reaper del tractor o con la retroexcavadora se extrae. Esto ocupa ser perforado y dinamitado. Tiene costos en la operación del tajo diferentes. Tal vez son agregados diferentes los que se producen de uno a otro. Entonces tiene aplicación muy directa el cartografiar las diferentes fases de esta lava, las fases masivas y la brechosa. Una mano levantada. Sí, profe, yo tengo una duda con esto de las brechas. Digamos, hay unas brechas que como tal son consideradas sedimentarias, ¿cierto? Sí, En este caso nosotros tenemos brechas ígneas. Las sedimentarias siempre vienen como por depósitos cuaternarios, o sea, como en un depósito, qué sé yo. no, ese siempre es complejo, ¿no? Es que sí, justamente esa es la pregunta que también yo me hacía en el campo, digamos, cuando estábamos describiendo esa parte, yo decía, bueno, y esa parte se ve como muy brechosa, puede ser tal vez como una avalancha o algo por el estilo. Creo que de otras personas también como que lo mencionaron por ahí. Ujú. Pues hasta que, digamos, no es esta parte masiva que yo dije, bueno, y sí, son lavas, pero desconocía que la lava traía como una parte brechosa y que podíamos tener también brechas ígneas. Eh, como hace uno, digamos, en el campo para diferenciar una brecha ígnea de una sedimentaria. Ya, las brechas son tal vez algunas de las cosas más complicadas que hay en la geología. Porque realmente, si se las traen, usted tiene, digamos, por ejemplo, y a veces diferenciar entre ígneo y sedimentario, ok, ¿qué es el proceso sedimentario? Hubo un transporte, hay una matriz generalmente. ¿O cuál fue el medio que se transportó? A veces son avalanchas de detritos y podría verse muy similar a las brechas de esta colada de lava, porque son bloques sobre bloques. No obstante, al ser avalanchas, tal vez usted va a tener un bloque muy anguloso acá, y van a someterse a fricciones internas, rodamientos, ¿verdad? Entonces va a buscar uno desgaste entre los bloques y ese desgaste conformar matriz de cierta manera. Por ahí podría irse uno, ¿verdad? Pero hay ambientes todavía más complicados y complejos, digamos, cuando interactúan cosas ígneas con sedimentarias que podrían hacer brechificaciones, digamos, por así decirlo, las peperitas que se los comentaba en uno de los videos. Eso hace ambientes muy complejos donde hay una intrusión, digamos, ígnea, metiéndose en sedimentos blandos y prácticamente brechifica ahí. Entonces usted tiene sedimentos ígneos y las brechas. Entonces dice, hijo de pucha, ¿qué es qué? ¿Verdad? Es un poquillo complicado, pero ahí hay que observar y describir muy bien. El secreto, yo diría, irse a la matriz, los componentes redondeados, no, y pensar en qué proceso lo pudo haber generado. Sí, yo no sé si estaré equivocado, pero cuando estábamos describiendo en la parte de arriba, yo no veía matriz entre ellos. Ajá. Eso es, digamos, un buen criterio para descartar la avalancha. Ujú. Aunque hay avalanchas con poca matriz, ¿verdad? Pero es un criterio como para descartar. Aquí algo importante también, digamos, si ustedes están haciendo cartografía geológica de detalle, esto es otra unidad. ¿Cómo le llaman a esa unidad? Di, profe, viendo que probablemente cayó arriba un cono de talus, ¿no? Ok. Cono de detritos.
Y después las acumulaciones de material de donde me subí a sacar esa foto, nos la Profe, meten en el mapa, y eso ya es antropogénico, ¿no? ¿verdad? Depósitos antropogénicos. Igual ese podría ser un depósito, un cono de detrito antropogénico, ¿verdad? Porque eso no es natural, eso es que el tractor tira el material por acá, descargan acá o las vagonetas y cae ahí, porque les es más rentable que dar la vuelta. Entonces, sí, esas unidades llevan el antropogénico, pero sí son unidades geológicas diferenciables. Porque alguien puede decir, no, pero es que son puras lavas. Sí, pero no están, tienen un comportamiento geomecánico muy diferente de esto, ¿verdad? Entonces, más o menos a la hora de seleccionar muestras, ¿verdad? Digamos, Rodrigo dijo que él le tiró a una muestra que estaba por acá, de la parte masiva. Justamente ahí mismo, profe. Eso fue lo que piqué, Ok, esa esquina. entonces tenemos una muestra de acá que podríamos ponerle un código, una ubicación y la usamos o la seleccionamos. Eso, digamos, ustedes lo que quiero es que me envíen la propuesta, idealmente con una presentación así, con las fotos de dónde está cada una de las muestras que vamos a enviar a petrografía. Ustedes se pueden agarrar entre ustedes, yo los dejo ahí por la libre y que seleccionen las mejores muestras y que entonces si alguien dijo, ah, yo saqué otra de acá, genial. Usemos el código de esta, la colectó qué persona, coordenada y una fotografía de dónde está, ¿verdad? Pero acá en ese ejercicio lo que quiero es como ir viendo qué, como eso, que se puede discutir en cada uno de los puntos. ¿Seguimos? Y avanzamos un poco. Llegamos a esta parte chivísima, súper, súper bonita, la verdad, del afloramiento. Eh, ¿Con qué correlacionaron? Bueno, a ver, Nela, puede dibujar las diferentes unidades acá. Sí. Bueno, como esta parte para abajo era el paleosuelo. Ok. Bueno, eso. Em, todo esto eran las lavas, bueno, todo eso para arriba. Aquí habían como unos sedimentos, como en esa parte. Y luego todo esto para abajo eran las tobas. Perfecto. Las tomas y en formaciones, ¿qué le ponemos de nombres? Ya ustedes hicieron ese quiz. Bueno, yo puse que toda esta parte era la formación Colima, que son las Lindavista, la parte de arriba, Ujú. y Nimbritas, Puente Mula, las de abajo, las tobas. Buenísimo. Mil gracias. Entonces sí, no lo podemos haber dicho mejor. Entonces tenemos aquí formación Colima, Puente Mulas. Y este paleosuelo, que está bastante interesante, ¿eh? Bastante rojizo. Entonces, a la hora de escribir cosas acá,
hacemos una observación, digamos, de afloramientos y igual, digamos, en libreta es un afloramiento muy grande, puede causar a confusión, tender a confusión, ¿verdad? De, pues, pucha, ¿qué describo? ¿Dónde? ¿Verdad? Pero ¿qué es lo importante? Ir de general a específico. Entonces, esa formación Colima, ¿qué podemos describir de esas lavas acá? Pero el relajamiento y las... Bueno, yo ahí veo con algunas disyunciones columnares en algunas partes, pero no sé. Ok. Eso es bastante importante, ¿verdad? ¿Y cómo describiría Luis en sus propias palabras ese lajeamiento ahí de esa foto? Pero bueno, no entiendo a qué se refiere con la pregunta. Digamos, usted está viendo ese afloramiento. Ok, Sí. ¿qué diría? ¿La formación Colima se encuentra lajeada o cómo lo describe un poco más en detalle ese lajeamiento? Pero ahí yo nada más puse que se encontraban las zonas, digo, que se encontraban las lavas de forma masiva y que presentaban relajamiento y disyunciones columnares y los dibujé, pero no puse nada más. Ok, Creo que por ahí yo había escuchado como que había un lajeamiento e incluso se veía como formas circulares, como en forma de cebolla. Ajá. ok. Creo que es como Yo, de yo la forma que lo leí, describen. Ujú. yo leí que ese alojamiento incluso se podría ver a que eso estuvo en contacto con agua, digamos, hubo una depositación sobre agua y se vio un cambio brusco en la temperatura. Ok. Y Profe. eso podría tener mucho sentido, ¿verdad? Sí, porque la ignimbrita también tenía disyunción columnar que sucede también por contacto con agua, ¿cierto? No necesariamente, a veces simplemente por enfriamiento, pero a veces sí está asociado a agua. Entonces, vean, digamos, por ejemplo, acá, lo voy a hacer dibujado nada más ahí como encima, pero yo diría que la zona que presenta mayor lajeamiento es esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Acá hay, en todo, aquí hay, ¿verdad? Pero la que está más lajeada es acá. ¿Sí les parece o no? Me pueden decir, está equivocado Sí, profe. totalmente, ¿verdad? O me dicen algo para ver si sigo. Entonces, digamos a nivel de descripción, yo llego y abro la libreta, tomo notas, ¿verdad? Ven qué diferente es, digamos, la descripción inicial. La lavas con lajeamiento, ok, pero ¿dónde está? ¿Cómo es? O en qué sectores está. Entonces uno podría hacer una descripción como, por ejemplo, ok, la formación Colima, digamos, ubicarla generalmente sobre yace un paleosuelo, tal y tal cosa, ¿verdad? Ahora sí, vamos a describir la formación Colima o estas lavas. Presenta un sector con intenso lanceamiento. ¿Cómo es el lajeamiento? ¿Es horizontal? ¿Es vertical? ¿Verdad? Yo las veo subhorizontal acá o predominantemente horizontal. Eso podría darnos alguna idea de que si estuvo en contacto con agua, di la posición del lajeamiento, del enfriamiento, de la anomalía térmica, lo que sea. Entonces, un lajeamiento predominantemente horizontal en una parte central del afloramiento de, no sé, 10, 15 metros en tal sector. Otro sector del afloramiento no presenta lajeamiento tan intenso y algunas fracturas ocasionales o tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Pero sí vale la pena como diferenciarlo un poco, dónde sí está lajeado y dónde no. Porque a la hora de yo leer este texto, lo que ponga, digamos, si puse todo lajeado, y yo llego acá y, pero aquí no está lajeado. ¿Qué pasó acá? Ah, no, hay algunos sectores que sí, otros que no. El sector que presenta más intenso está hacia el sector oeste, no sé, del afloramiento en los primeros 5 metros. Ah, ok, del contacto.
Entonces ven que uno puede especificar un poquito más sin entrar en tantísimo detalle, ¿verdad? Pero sí nos ayuda un poco a describir mejor los afloramientos. Y Profe, y en ese caso, digamos, bueno, es que vea, por ejemplo, ahí que estábamos Alejandro, usted, Federico, yo, André y Raquel, por allá Caleb, Daniel, Arelis, más para acá otro grupo. Digamos, yo tomé mis coordenadas de este afloramiento casi ahí por donde está el 15 metros, al puro frente del ajamiento. Entonces, vamos a tener como, digamos, un poco de cosas diferentes, no sé, sí, porque totalmente de acuerdo. vea Eh, la foto que voy a mandar al grupo de WhatsApp. En esa foto se ve un no, panorama no la voy a ver muy... porque tengo que salirme. Ah, La veo al celular, envíela. Ahora ok, sí. sí. Ahí se ve un panorama bastante diferente al que se ve en la foto. Incluso al lado izquierdo se vuelven a dar otra vez esos bloques masivos con algunas disyunciones columnares. Ujú. Digamos, le entiendo perfectamente y no es algo, digamos, de todo el afloramiento que va a depender hasta dónde tome la coordenada, digamos, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué sería lo ideal, verdad? Al ir haciendo, digamos, estas cosas. Usted paralelamente va llevando el mapa y entonces, digamos, por ejemplo, no sé si dibuja uno acá, digamos, ese mapa, digamos, esas son las curvas de nivel del cañón. Yo, ¿qué haría? ¿O qué podría uno, digamos, aquí es donde hace como esa vuelta? Imagínense que son curvas de nivel. ¿Qué podría hacer uno? Pararse en los puntos de inflexión de cambio. Ok, primero recorro el afloramiento. Me paro acá y tomo el punto GPS. Digamos que ese punto es este en la foto. Esta es la vista en planta, ¿verdad? Y me vine físicamente acá. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo todo eso lo voy a pintar de un color, no sé, morado. Todo eso es morado a partir de, bueno, me salió rosado, a partir de una curva, ¿verdad? Pero ahí es donde uno va construyendo el mapa y es muy útil. Entonces, digamos, por ejemplo, yo llego y hago lo siguiente, Rodrigo, yo llego y digo, y sí, y pongo aquí Lajas y aparece un poquillo ahí. Listo. Ahí es una manera como práctica de solucionar, digamos, eso, porque no es en todo el afloramiento. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces uno podría hacer algunas indicaciones a nivel del mapa y aquí está la unidad inferior, digamos. Entonces, más o menos así, uno puede utilizar el mapa como para hacer algunos elementos distintivos o, digamos, si hay algunas cuestiones columnares o a veces hay inclusive cuevas, ¿sí? Porque esas lavas tienen cuevas, se ha reportado, entonces lo simboliza ahí y no es todo el sector, digamos, aquí hay algo particular, vemos, si vi un pozo, lo vi en el campo y lo ubico. Ubican más elementos que no son, digamos, característicos de todo el afloramiento, pero sí alguna diferenciación, pero no es que voy a ir a tomar un punto aquí, otro aquí, otro aquí, otro acá, sino que más o menos ubicado, ok, este sector hacia acá, inclusive uno podría indicar, aquí saqué una foto que abarca esa área, la 1, ahí queda. Entonces ahí es como importante lo de orientación de fotos y cosas y, y construir el mapa, digamos, en tiempo real, ¿verdad? Como ir diciendo, y mira, ese detallito es diferente, lo voy a meter aquí, en los primeros 30, 40 metros. Pone uno el escalímetro, escaló 3 centímetros, ok, es esto más o menos.
Profe, Y, eso le iba a preguntar también porque, bueno, ahí la parte superior, eso no estaba así natural, digamos, ahí se ve claramente que hubo un corte. Desde que veníamos allá por el túnel se veía que ahí arriba había un corte del Tajo probablemente, ajá, pero en las curvas de nivel, eso tenía, según las curvas, una altura de 40 metros y no, ahí no, sí, yo no calculaba con costo la mitad. sí, Uno se deja llevar por las curvas al hacer el mapa de afloramientos, uno señala todo hasta arriba o uno lo señala pero no le hace caso a las curvas porque digamos la unidad esa de las todas elípticas, según el mapa, hasta llegar al río, digamos, las curvas de nivel tenía 20 metros de afloramiento pues no. ok, véalo, es un muy buen punto, Rodrigo. Voy a borrar acá. Véalo, digamos, por ejemplo, acá. Ay, voy a hacerlo como rojo. Este sector, ¿cómo lo representamos en curvas de nivel? Profe, sinceramente no sabría porque es Yo como, tampoco. tiene, tiene una, Tiene una ay, ¿cómo diferencia, se llama? digamos, si hacemos el perfil, voy a hacer acá, voy a hacer una pizarra blanca. Si hacemos el perfil de ese sector, tenemos una pendiente como suave arriba, que eso no lo estamos viendo en la foto. Viene así como recto. Algo así, ¿verdad? Entonces, acá, hacer esto con curvas de nivel, digamos, voy a hacer aquí abajo la representación en planta. Y prácticamente la curva, digamos, no sé, voy a echar unos números al aire, digamos de 100 metros y de 0 metros, asumiendo que 100 metros de alto, ¿verdad? Que no lo es. Tienen que ser la misma. Entonces, casi que es una única raya para todo ese sector vertical. Inclusive puede que no sé, 60 nos quede aquí metido y es algo, algo muy, muy enredado, ¿verdad? ¿Qué generalmente qué pasa? ¿Cómo representan ellos esto? En curvas de nivel lo suavizan. Entonces, agarran el escarpe que es vertical y en curvas de nivel dicen, vamos a hacer algo como así, que es lo que tiene, usted ve el talud y es más o menos una pendiente homogénea, aunque usted lo ve muy diferente o muy vertical. Entonces, las curvas de nivel que estamos usando no son exactas para el talud. Entonces, hay Pero que, igual eso sirve más, en este caso serviría más incluso para dibujar el mapa de afloramientos, digamos. sí, es más práctico porque le ayuda, No le facilita, porque si no, en el mapa de afloramientos todos los contactos quedan acá. quedan ahí en una sola raya. Ajá. Pero con eso mismo que dijo Rodrigo, es que, digamos, en el mapa, yo veía el cauce del río, digamos, dije, este es como el cauce del río, digamos, una parte que era muy plana, pero el punto me queda mucho más arriba, me Ajá. queda, Puede que entonces, Draga se haya movido ujú, cosas y ajá, que sean entonces sí, diferentes, sí. yo traté de poner, digamos, en el punto, los afloramientos que yo vi, digamos, tomando como la base donde yo estaba parado, digamos, pero no sé qué tan correcto será eso, ¿o no? Sí, ahí es complejo, ¿verdad? Porque estamos trabajando mucho detalle. ¿Qué podría ser una buena solución? Por ejemplo, porque yo no sé qué es lo que estaba correcto o no. Digamos, nos habían pasado unas curvas de nivel del Tajo y todavía no eran tampoco correctas por esos mismos errores. Entonces, ¿qué podría ser una solución práctica? Digamos, para esos casos, trabajar los perfiles.
Entonces, croquis levantados. Entonces, digamos, en estos casos, un perfil, las curvas de nivel no representan el terreno. Digamos, vamos a hacer ese croquis. Es que estoy dibujando en blanco. ¿Cómo levanto yo eso? Para hacer un croquis, tal vez un distanciómetro láser sería el ideal, ¿verdad? O trigonometría, y empezar a calcular estos. Y sobre eso, ya uno dibuja sus capas geológicas. Ah, ok, eso está, eso Y está, eso ahora, está. ¿qué tanta relevancia, digamos, hay que darle a eso? Porque si uno analiza la foto, ve que hacia como el noreste, en esa parte del paleosuelo, viene como la excavadora ahí trabajando y suavizando la pendiente, y hacia el oeste está todo ahí como comido, digamos, y Y quedó en I. digamos, Vean, eso depende, va a depender mucho del detalle. Digamos, si yo estuviera haciendo un mapa geológico de ese proyecto, trato de ubicar muy bien ese contacto en el 3D. Idealmente, sí tengo curvas de nivel buenas, ¿verdad? Entonces, casi que una manera de hacerlo, punto GPS, altura, contacto, punto GPS, altura, contacto, y va uno extrapolando ese contacto en 3D. Es una manera práctica. ¿Qué tanta relevancia? Depende del objetivo de todo lo que estemos haciendo, como siempre. Entonces, digamos, por ejemplo, acá, y no nos calzan las curvas con la realidad de ahí. Se agarran con el topógrafo. De ahí esas curvas no son. O le dicen, digamos, dependiendo del proyecto que vayan a hacer, usted le dice, vean, hagamos una cosa, deme un perfil topográfico acá, un perfil topográfico acá y uno acá, y ustedes sobre esos perfiles hacen el levantamiento geológico. Bueno, que es como complejo, ¿verdad? Levantar esas cosas, pero puede ser otra opción. Eh, no sé, hay muchas formas. Igual, ustedes pueden hacer, digamos, lo de que comentábamos en alguna clase, fotogrametría y dibujar sobre la foto, esa es otra opción. Hay muchas opciones para eso. Pero bueno, ahí digamos, la cosa es como ir resolviendo de la manera más práctica posible. Digamos, para efectos de nosotros, tomamos las curvas como ciertas, que no representan la realidad, eso es cierto también, porque ese cañón es muy vertical y no están todas pegadas, están inclinadas. Y pasamos a ese punto. A la hora de seleccionar muestras acá, ¿tienen una buena muestra o de describir ese tipo de afloramientos? Digamos que ¿qué describieron acá o qué podemos indicar? No sé. Vamos a llamar a alguien que no haya participado. Helen. Sí, profe. Sí, digamos, a la hora de describir afloramientos como este, ¿qué, qué pensaría? ¿Cómo, cómo ataca el proyecto, verdad? Describirlo. De no sé, porque eso se ve como que está alterado, entonces no sé cómo escribiría algo así, Bueno, es lo que hay y a veces está muy bonito, la verdad, no está tan alterado. pero esas líneas que tiene, digamos, no sé, es como, Estas son ajá, retroexcavadora. Ajá, ah, ok, sí, por eso, que lo hizo un no corte. sabría cómo describirlo, si lo veo así, digamos, no tengo ni idea. Ok. Con clastos de juguetes, profe. Clases de juguetes. Sí, y vetas de ropa.
Y Caleb, ¿qué piensa? ¿Qué diría? Bueno, profe, cuando estaba ahí, lo que vi era una matriz grisácea, ¿verdad? De grano muy fino, que tenía clastos combinados, digamos, litoclastos de distintos tipos de roca y escoria. Entonces, y yo puse que era una toba litoclástica, ¿verdad? Sí, la toba en este caso es un poco más negra. Ajá, Ok. Entonces, digamos por ejemplo, esto que estoy marcando es un clasto, ¿cierto? Grande. Acá hay algunos mucho más pequeños, aquí hay otros, acá hay otros. Entonces, la primera observación, digamos ahí, es que tenemos clastos y tenemos una matriz, ¿cierto? sí, profe. Aquí demasiados clastos, acá, acá, acá. Entonces, para Helen que decía que no sabría cómo entrarle, lo primero, tal vez agarro uno el afloramiento, más o menos se ve homogéneo. Ok, concentrémonos en este sector que estamos viendo, clases y matriz. Ok, ¿cómo son esos clases? ¿Cómo eran? Eran, Centimétricos a decimétricos. ajá, y eran angulosos, o sea, no estaban redondeados. Ok. Y, y la matriz grisácea, ¿con qué más habíamos dicho? De grano fino. De grano fino. Y había algo más en la matriz, así como plagioclasas o algo así, no sé. Pero yo lo Creo describí que como, Pero, eh, Creo que sí habían plagioplazos. yo sí, no y puse creo que de tenía clases. piroxenos también. Yo lo que Ok. le di fue escoria. profe, es que sí, estaba Pero, el Y yo no lo vi. Daniel, pregrado de que está la, ahí tan concentrado viendo, no puede decir que no lo vio. ¿Qué opina? No. Bueno, no. Aquí quienes están, Jen, pero ya ha ya, participado mucho. Y Arelis, ¿Arelis está? No. no, No, profe, Arelis ahorita está en el TCU igual que Gabriela. Ah, ok. yo creo que Sí, allá a la sí, derecha está, Gabriela no importa porque está yendo para otro lado. allá a la derecha está David, yo creo. Ok, estas cosas bueno, que ya que embarcaron a David, ¿cómo las describieron? Eso que pinté en amarillo. Profe, es que yo en general lo tomé como del suelo hasta los 2 metros, como toba lítica, con gradiente normal. Y hacia arriba era como toba vitria. Sí. Esa parte en específico, se ven clastos desde la toba vitria bajando hasta la toba lítica. Pero son Entonces, ok. Ven, digamos que, por ejemplo, es muy diferente, digamos, si yo voy a muestrear algo, sería diferente tal vez de aquí que de aquí, ¿verdad? Bueno, ese lápiz casi me se debe hacer en blanco. Aquí sería muy diferente que de aquí. Entonces, busquemos siempre lo más representativo. Si voy a tomar una muestra para petrografía, cuidar en estos casos que la muestra tenga la matriz y los clastos. Si yo agarro una muestra, digamos que es mi muestra a mano acá, estoy haciendo petrografía a un clasto y no a la matriz de la muestra. Entonces, eso es muy importante en esas tobas, más cuando tienen clastos de hasta, no sé, 10, 20 centímetros, no Profe, concentrarse solo en el clasto. Ajá. pero ¿cómo se hace ahí? Porque, digamos, lo que estaba, digamos, consolidado de lo que se podía tener una muestra eran de esos clastos de escoria, digamos. La Sí, otra profe. parte, donde estaba la matriz con los litoclastos centimétricos, de uno la picaba y no, se deshacía en la mano.
Y Sí, profe, perdón, yo quería agregar eso mismo que está diciendo Rodrigo. De hecho, esa zona estaba tan meteorizada, digamos, y la matriz, como le digo, era tan fina que uno picaba y se hacía polvo. Lo sí, único que uno podía sacar era como ya los clastos o las escorias, que también estaban un poco alteradas. Entonces, ¿cómo uno haría en ese caso? ¿Con una pala o con... podría ser una raspadora a veces, y entonces empieza uno, digamos, a veces ahí ya funciona como en suelos, rocas blandas, ¿verdad? Lo han visto en geotecnia. Entonces que empieza uno a sacar como un cuadro y empieza casi que a hacer un corte y saca un cuadro un poco más consolidado, un cubo, y trata de muestrear eso. Entonces, tal vez, podría ser, hay unos cinceles un poco anchos, ¿verdad? Que funcionan bien. Entonces, usted pone la piqueta y empieza a hacer aquí como en la cara, o profundizar, profundizar, hasta que logra sacar una muestra que contenga matriz. Es un poco complejo, ¿ah? No es tan fácil, ¿verdad? Pero lo que puede hacer uno es empezar a profundizar un área, como si lo pica, lo despedaza prácticamente con la piqueta. Digamos, uno empieza a hacer como una zanja ahí, otra zanja hacia acá, y va profundizando hasta que ya puede cortar aquí y tener algo de matriz. Que funciona como en suelos prácticamente, cuando son así tan inconsolidados. O lo echa todo en una bolsa y después ve si lo puede hacer impregnado en sección o algo así, no sé. Pero trata o saca fotos macro de la matriz. Eso también podría ser una opción. Limpia un pedazo y se acerca mucho con la cámara, pone una escala y se lleva al menos lo que es la fotografía de la matriz y después ya se lleva la muestra en una bolsa Ziploc. Estas cosillas es importante escribirlas, no les digo que sé que son, pero vale la pena porque sí son como diferenciables, ¿verdad? Tenía una teoría que a veces en flujos piroclásticos eh, salen gases calientes, entonces, y como tienen una tendencia vertical, podría ser chimeneas de desgasificación o brechas de desgasificación. No estoy seguro. Voy a preguntarle a Soto y a Pablo Ruiz, que tienen mucho más experiencia en la parte volcánica, a ver qué opinan ellos que andaban por ahí. Pero creo que podría ser algo así. Pero bueno, ven, entonces igual acá, si toman muestra o si deciden una muestra acá, y ver las implicaciones que tiene, ¿verdad? Y si hay alguien que tenga algo con matriz, genial, y si no, no la tenemos. A ver, nada, voy a borrar esos rayones. No es que se cae. Y acá Lo esta raro, parte. profe, Ajá. lo raro es que en la literatura escriben eso como una toba de dureza muy alta y no, Sí. todo coincide, los litoclastos, los vitroclastos, todo menos la dureza. Y tal vez ya iba desafilada la broca. Una, ¿Qué pasó con Lima? No, no sé. eh, profe, una consulta, digamos, eso de la dureza, tal vez como nosotros estamos viendo la cara más externa, que está más como en contacto con el ambiente, se puede ver, digamos, eh, ¿cómo explicarlo? Alterado por, digamos, estaba el clima bastante húmedo y que al día anterior había llovido, entonces tal vez como que se puso blandito. Sí. Bueno, cosas de un día difícilmente le hablan de una roca, pero de varios días, miles de días, sí, ¿verdad? Pero digamos ahí, por ejemplo, es como efecto de la meteorización, es como un granito y han escuchado la palabra arenitización. Sí, Entonces son granitos muy duros, pero hay partes donde se altera y se lo raspa con el dedo. ah, ok. Entonces, bien. Igual, vean, digamos, lo complejo que es, y se los pongo así, digamos, por ejemplo, acá estamos viendo un tramo
de 5 metros, no sé, de 10 metros de ancho en esa foto de Colima, y tal vez la descripción que yo haga acá va a ser muy diferente a lo que pase aquí. Entonces, cuando ustedes van a literatura y buscan descripciones, tengan en cuenta que va a tener un montón de variabilidad eso. Y entonces ustedes aquí tienen ya un desarrollo de suelo y no, pero eso yo lo pico con la mano, eso bien duro. Empiezan, ya llegan acá, mira, sí, no. Bueno, aquí sí está fracturado, pero ni tiene fracturas eso. ¿Cómo van a decir en tal lado que es fracturado? Pero este lado sí. Entonces nosotros describimos medios muy heterogéneos. Por eso también le decía ahí que le recalcaba, digamos, a Luis lo de decir no solo lajeada, sino lajeada en algunos sectores, hacia tal, la parte inferior, superior, porque digamos yo puedo ponerle calificaciones calificaciones a ustedes y clasificaciones a eso. Entonces yo puedo llegar y decir, eso es muy fracturado. Aquí es cierto, acá tal vez no es tan cierto. Entonces, presenta sectores más fracturados hacia la base de la formación Colima, con una parte central un poco más masiva. Eso es una descripción un poco más acertada a la realidad de lo que estamos viendo ahí. Pero sí tienen que, digamos, complementar ahí esas cosas, porque si no, y son verdades a medias, queda para algunos sectores y para otros no. Más o menos eso era lo que quería compartirles. La verdad me gustó mucho la gira. Creo que se les sacó mucho provecho. Y lo que quiero que hagan es que entre ustedes, y eso es creo que lo más complicado, se pongan de acuerdo y hagan una propuesta de muestras para petrografía de lo que tienen, a nivel de grupo, digamos, se ponen de acuerdo y tal vez hacen un Google Drive compartido y ponen ahí la foto de la muestra, los códigos y la coordenada, la información básica. Y ¿Para que cuándo vamos a entonces, hacer esto, profe? vayan trabajándolo. Y yo pensaba que después de la próxima gira de Ciudad Colón, mandamos a hacer Petro para incluir unas de ahí. ¿Cuántos grupos habían? Yo creo que éramos los mismos grupos de trabajo de la vez pasada, ¿verdad? Bueno, de la primera gira Sí, que hicimos dentro de la háganlo U. como quieran, son un grupo. Ajá, no, es para decirles que yo creo que todos tienen las muestras en la socia. Entonces que ahí podemos ir, reunirnos y ver quiénes tienen las muestras más representativas y escogerlas a partir de eso. Profe, yo quería decir que, digamos, las muestras que yo recolecté, yo sí me las traje porque, como usted me había dicho, para verlas en el micro, digamos, en el estereomicroscopio, ahí le voy a tomar fotos. De la única que sí no recolecté es de la POMES porque se despedazaba toda. Entonces, les iba a preguntar a ellos si hay posibilidad, digamos, que después de haber hecho la sección del gas y sobra un pedacito, me lo pueda traer para tomarle la foto, digamos, en estereomicroscopía y tal vez verlo como algo más macro. Parece que no hay posibilidad, Caleb. Sí, Ah, fijo. Bueno, sí. Buenísimo, se ponen de acuerdo. Vean, para la próxima gira les voy a mostrar acá más o menos. Ya, bueno, espero que hayan, yo sé que ya muchos manejan sistemas de información geográfica, ¿verdad? Y digamos, y los que no, de ahí les recomiendo que se pongan pilas. Si no aprenden por su cuenta, de ahí. Está complicada la vida sin eso. Hay cursos, los pueden llevar, hay muchas cosas que ahí les dejamos recursos, el taller es para que aprendan, no necesariamente está siendo evaluado, ahí tienen cómo hacerlo. Aprovechen, si tienen dudas, pregunten, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante, yo asumo que hicieron las prácticas y que entienden eso. Y si no hay dudas, entonces, de ahí van para adelante con eso.
voy a compartirles el Google Earth, ¿verdad? Pero voy a quitar aquí tanta cosa. Ahí tenemos, vamos a poner lugares nada más. Ciudad Colón. Entonces, vamos a ir en la próxima gira hacia el sector de Ciudad Colón, ¿verdad? Vamos a agarrar acá, para poner caminos. Carreteras, acá está. Ajá. Este camino que es Senderos Colón, hacia acá. Hacia la Universidad para la Paz. Y vamos a ver diferentes afloramientos a lo largo de ese camino. Aquí viene Quebrada Honda, esa es importante. Vamos a ver diferentes afloramientos a lo largo del camino. Vamos a ir un poco hacia el río Haris. Voy a tratar de pedir permiso para ir a un punto aquí interesante, pero es en propiedad privada. Ojalá podamos. Hay unos toros ahí de monta que hay que tenerles cuidado. Y después hacia acá es el camino que cruza el río Virilla y vamos hacia Turrúcares. Entonces vamos a trabajar en esa área. Entonces, de ahora en adelante, ustedes son responsables de sus mapas, que sean a escala adecuada, ¿verdad? Tómenlo como práctica del trabajo. Desde Ciudad Colón hasta el camino que va hacia Turrúcares, aquí es Piedras Negras, como por acá, vamos a trabajar. Entonces sí, podría ser que en 20,000, 25,000 les quede bien, pueden conseguir curvas de nivel del SNIT y seguro vamos a comer en algún lado de Turrúcares. Si alguno conoce algo por ahí, es una buena sugerencia, pero tal vez comemos como por ahí de las 4. No sé, pero para que lo tengan en cuenta, de Ciudad Colón hacia este sector, un poco del río Haris, y acá el río Virilla. Entonces, acá, voy a quitar esos lugares, nosotros vamos a trabajar como para ir viendo lo del informe y esas cosas, ¿verdad? Hemos ido a diferentes puntos del Valle Central. Voy a dibujar acá. Digamos, fuimos acá, cerquita del Pico Blanco, por acá, ¿verdad? Algunos puntos. En algunas giras a futuro ya vamos a volver aquí a lo de la hoja Escazú, que ahí la tienen. Hicimos hacia el Tajo Pedregal, que a ver, Sabana, Aeropuerto, estamos hablando que está como por ese sector. Bueno, ahí lo hice muy grande, ¿verdad? Para pegarlo. En algún sector por acá. Posiblemente visitemos algunos afloramientos por acá, ¿verdad? Y vamos hacia Ciudad Colón, hacia acá. Acá vamos a invertir tal vez 2 giras o 3 porque son afloramientos más accesibles. Entonces vamos a trabajar con una cuestión un poco regional, por así decirlo, del Valle Central, ¿verdad? Un entendimiento un poco regional, pero con algunos mapas a detalle en las zonas donde vamos haciendo trabajo un poco más específico. Entonces, mapas de afloramientos y geológicos podríamos hacer mapas más pequeñitos en los sectores que visitamos y un poco más regional para la zona. Eso se los quería comentar. Y acá, para la gira del miércoles a Ciudad Colón, ese es el área objetivo para que lo tengan en cuenta y preparen sus mapas. Profe, perdón, entonces, digamos, para el concepto del curso, nos vamos a especificar más que todo en lo que es la paleogeología del Valle Central y no en la neogeología. Digamos, no vamos a visitar lo que es hacia el norte, sino que nos vamos a centrar en el sur. Bueno, que suena como bonito, así, paleogeología y neogeología. De ahí, sí, podríamos, no la parte volcánica cuaternaria, digamos. Ajá, Aunque estábamos viendo parte del cuaternario, pero no el más reciente, ¿verdad? ok.
podría ser interesante. Veamos a ver si tal vez incluimos una gira. Es que tal vez en los volcanes no se ve tanto y que no sé, no les gustó mucho ir al Irazú, entonces de ahí. Parece que no tuvieron una muy buena experiencia. Entonces, no sé, pero podría ser interesante, pero de momento vamos hacia esa parte, digamos, un poco más mioceno y vulcanismo igual cuaternario, pero no el reciente, Ok, de momento, para sí. tenerlo en cuenta. Pero ya que lo comenta, podría ser interesante para que sea una geología regional más amplia y más Ay, formaciones. no, siempre que hablo se me dan ideas, no, Qué buena idea, Caleb. Sí, sí. no, ya. Pero no sé, es que digamos a veces sí posiblemente visitemos algunos afloramientos de formación barba. Yo no sé, entonces estamos de momento, ¿ah? Quedan con esa tarea y me avisan. Profe, entonces todo ese cuadrado amarillo que dibujó, lo hago en un mapa para mí o en dos, ¿cómo recomiendo? Porque eso escala 1/20,000, creo que El cuadro amarillo que no. dibujé es como lo regional, ¿verdad? Que vamos a visitar para el detalle ahí a Ciudad Colón, calcúlelo, ve a ver si le cabe Ciudad Colón, Ok, camino que va hacia Turrúcares, un poquito más de margen de edad, hacia Piedras Negras, y lo van viendo. está bien. Y estaríamos entonces. Ah, bueno, les dejé instrucciones, que fue lo que les dije al inicio. Voy a detener la grabación para que no suene como regañón esto.